Damos un momento más para que los niños terminen de acomodarse y las personas que recién han llegado también tengamos una actitud reverente de expectativa, sabiendo que el Señor es bueno y nuestro Dios, que es bueno, tiene buenas cosas para los que le siguen y los que le buscan. Empezamos este primer domingo del año 2025, enero 5, con este mensaje que el Señor nos da a todos y que es la voluntad del Señor que enfaticemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Les saludo a los que no he podido saludar, a los que nos siguen a través de las redes. La Iglesia de Dios es fiel, les saluda con amor, con cariño, con un gozo inefable de poder seguir llevando a lo largo de los tiempos que nos ha tocado vivir la enseñanza y la predicación de la santa palabra de Dios. Palabra pura, sin mancha, dirigida al pueblo que ama al Señor o que le busca de todo corazón. Oremos para poner en manos de nuestro Dios el servicio, y no solo el servicio, sino la vida de todos aquellos familias, congregaciones y localidades. Bendito Dios y Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltar tu nombre porque tú todo mereces. Tú eres el Dios santo y bueno que has hecho los cielos y la tierra y los hombres. Y no hay nada, Señor, que escape a tu conocimiento. Nos has dado la vida hasta el día de hoy, la salud, la bonanza y las pruebas, los desafíos en nuestra vida. Y esto, Señor, para que te busquemos mañana, tarde y noche, te busquemos de todo corazón, para que exaltemos tu nombre, para que glorifiquemos, Señor, tu santa presencia, y para que estemos agradecidos por todo lo que tú has hecho con y en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este culto, que verdaderamente lo hacemos con reverencia, dedicado a ti, Señor. Señor y Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios trino y verdadero, Dios único. Te alabamos y te bendecimos. Ponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento en tus manos, Señor, en esta tarde ya. Y deseamos que tú hagas en nosotros tu voluntad, no sea nuestra voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús, el Cordero de Dios, santo y puro. Amén. Vamos a tener una lectura en Isaías 60 y anuncio el título del mensaje con el cual lo pueden identificar. Precisamente es Isaías 60, 18. Y dice así, es la segunda parte del versículo. El título dice: a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Pero la lectura que vamos a tener es más amplia para que entendamos cómo es que está insertado este pasaje
A tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Me gustaría que todos repitiéramos el título del mensaje. A tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Los comentarios sobre el título me incluyen la lectura. Vamos a leer Isaías 60 del 18 al 22 y dice así tal cual: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y también vamos a leer Isaías 61, 10 y 11. Está a continuación. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías establece el programa de paz y la gloriosa prosperidad de los redimidos, judíos y gentiles en un solo pueblo. Reinando Emanuel, que pondrá en vigor la santa ley de Dios al establecer la paz universal, la bondad y la verdad sobre todo el mundo, gobernando como siervo de Jehová, habiendo presentado su cuerpo como expiación de los pecados de ellos. Estos pasajes nos establecen las prioridades a el pueblo de los creyentes, la iglesia de hoy y de los siglos pasados y venideros. Nuestra salvación y la glorificación de nuestro Dios son temas eternos. Los que han vivido sus vidas bajo estas bases han dejado un fruto abundante para las generaciones y han dejado gloria eterna a nuestro Dios. Vivamos así nuestra vida. En medio de las edades, siempre el Señor envía señales. Y así fue hace 2000 años. Vamos a Lucas 1, del 8 al 20. La palabra de Dios había callado durante 400 años. No había habido palabra. La última fue Malaquías del Antiguo Testamento, y después de Malaquías 400 años de silencio, y entonces viene una voz, viene el Señor. Lucas 1, 8 al 20. Dice así:
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esta práctica de ofrecer el incienso no era para cualquier sacerdote, era de la clase más alta de los sacerdotes. Y les tocaba, según dice aquí, el orden de su clase. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Vean qué solemne, afuera dice. Estaba afuera orando a la hora del incienso. Y solo uno entraba, este sacerdote especial, en este caso Zacarías. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto fue inusual. Esto no sucedía cada vez que el sacerdote entraba al incienso. Sucedió con Zacarías. Y fue algo impresionante. Todos los detalles cuentan. Dice que se le apareció el ángel del Señor en pie a la derecha del altar. La posición cuenta. Recordemos cuál es la posición de Cristo el Señor en el cielo, a la derecha del trono de Dios. ¿Y qué representa el altar del incienso y el propiciatorio? La presencia de Dios. Este ángel del Señor era Cristo mismo. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Vean que Dios escucha nuestras oraciones. A veces decimos, he orado y orado, y parece que no. Pero esto fue un momento especial para él y para todos, en que la misericordia de Dios en la revelación a Zacarías, un hombre ya viejo, había perdido la esperanza de tener un hijo. Su mujer Elizabeth pues era estéril, pero llega a anunciarle que tendría un hijo y que le debería de llamar Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. La presencia de Dios para su pueblo siempre viene acompañada en el gozo y la alegría. La búsqueda de Dios para cada uno de los creyentes tendrá como recompensa el gozo y la alegría. No es un gozo y una alegría común del hombre común, no. Es un gozo y una alegría que viene del cielo. Y el oficio de este sacerdote, que era encender el incienso, porque el incienso pues es un polvo, está descrito cómo se componía el incienso, pero para que estuviera activo había que encenderlo con fuego. Y eso era lo que hacía el sacerdote, encender el incienso. Y una vez que el incienso empezaba a tener combustión, despedía un aroma exquisito. Es una composición de diferentes sustancias. Alguna vez me parece que se enseñó aquí algo de esto. ¿De dónde tomaba el fuego el sacerdote para encender el incienso?
¿podía él llevar su encendedor o su propio fuego de su casa? No. Tenía que tomarlo del altar del holocausto. Y el altar del holocausto había sido encendido directamente con el fuego de Dios. Porque el holocausto, las víctimas inocentes, los corderos perfectos que se sacrificaban en el altar del holocausto, eran consumidos por el fuego que venía del cielo. Y todo esto nos va llevando a un nivel en el conocimiento y en la revelación de que cada uno de nosotros estamos llamados a encender un fuego en nuestro corazón, a mantener un fuego encendido, pero no cualquier fuego. Ahora en las festividades de fin de año se vieron ejemplos multitudinarios de fuegos fatuos, ¿verdad? De fuegos que alcanzaban a multitudes de gentes y las ponían eufóricas. Este es un fuego que no viene de la tierra. El fuego que quiere que nuestro Dios para su pueblo es un fuego que Él va a poner y ha puesto en tu corazón. Y como consecuencia dice, tendrás gozo y alegría. Porque este niño que es anunciado, Juan, será grande delante de Dios, versículo 15. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Dice uno, ¿perdón? ¿Que no son hijos de Israel? ¿Por qué tienen que convertirse? Ya nacieron. Ya nacieron hijos de Dios. Dice que no. Dice que el nacimiento de este hombre Juan hará que muchos del pueblo de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Cuidado. Si tú naciste, como decimos, en cuna cristiana, pues interpreta el versículo. Aquellos nacieron hijos de Israel. Sin embargo, dice que el obrar de Juan hará que se conviertan al Señor Dios. Y dice más el versículo 17, la revelación: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías estaba muy asombrado y se animó a preguntarle al ángel y le dijo: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo. Y mi mujer, pues también, edad avanzada. ¿Por qué seremos así, verdad? Cuando Dios nos dice que algo va a suceder, empezamos a decirle: es que hay este obstáculo, Señor, es que hay este otro, y es que hay este otro. El que no conoce a Dios, o lo conoce poquito, pues sabe que Dios hace poquito. Pero si lo conoces mucho, sabes que Dios hace mucho. Depende de qué tanto lo conozcas. Y aunque Zacarías vivía como un hombre justo, dice aquí, un hombre justo, dedicado a su sacerdocio, y nunca había fallado, siempre en justicia, cumpliendo la ley, cuando se presentó esto, dice: pero ¿cómo va a ser posible? Somos viejos los dos. Responde el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas.
y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Curioso, ¿verdad? Si no estamos dispuestos a declarar el poder y la magnificencia de nuestro Dios, pues dice el Señor, mejor es que quedes mudo. Si no tienes valor para levantarte en medio de esta generación incrédula, pecadora, pues más vale que calles. Porque debemos hablar. Y según creemos, así hablamos. Y aquí se vio claramente, Zacarías se quedó mudo hasta que nació el niño. Cuando salió del ministerio, ¿verdad? De la tarea, ¿verdad? Le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué? No podía hablar. Y todos dijeron, pero dinos algo, Zacarías. Y como pudo, dijo, Juan, pónganle Juan. ¿Pero cómo vas a tener un hijo? ¿Y por qué no le pones Zacarías? Porque el ángel dijo Juan. Zacarías había aprendido a creer. Vamos allí adelante, otro evento, Lucas 1, 26. Ahí a continuación. Al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaría, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No conozco varón. La diferencia de María y de Zacarías, me parece, es que María sí creyó, solo que, pues como una mujer especial, que todas lo son, pues tenía la curiosidad de saber cómo iba a ser el asunto. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Luego en nuestras lecturas de lo que es propiamente Dios hablando en medio de los tiempos, nos vamos a Mateo 3, del 1 al 12. La predicación, nació Juan el Bautista y predicaba. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, muy importante cómo predicaba el Bautista. Y van a decir, bueno, pues es que ¿qué importancia tiene si Juan el Bautista luego se dijo que era el último profeta del antiguo pacto y nosotros ya estamos en el nuevo pacto?
pero el Dios al cual nos dirigimos es el Dios de Juan el Bautista y es el Dios de Moisés, de Elías, de Noé, de Adán, el Dios eterno. Y Juan el Bautista vino con la misión de predicar, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda Judea, la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, saduceos venían a su bautismo, decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esta predicación es cierta, absolutamente cierta. Es la voluntad de Dios, el plan de Dios. Ha instrumentado, ¿verdad?, el antiguo pacto, el nuevo pacto, todo esto, pero lo que dijo Juan sobre Jesús, Emmanuel, el Mesías, el que nació de María y descrito en Lucas 1:26 es cierto. Y seleccionamos 2 o 3 puntos de la predicación de Juan: el arrepentimiento, al cual vamos a estar regresando, el bautismo para arrepentimiento, que no es para salvación, pero el arrepentimiento es algo muy, muy importante en todo el proceso de la salvación de un alma, y el anuncio del Espíritu Santo en el pueblo verdadero, trayendo el fuego del cielo. El encargado de traer el fuego antes era el sacerdote, que iba al altar del holocausto, tomaba el fuego y encendía el incienso. Aquí lo que está anunciando Juan es que directamente el Espíritu Santo que viene del cielo traería el fuego verdadero, el fuego de Dios. Pero que este santo ser que él anunciaba tenía ya el aventador. El aventador es un instrumento para separar el trigo, los granos de trigo de la paja. Y avientan los granos y el viento echa a un lado la paja y solo los granos se van seleccionando para guardarlos en el granero. Dice que, y me llama la atención el versículo que siempre dice su aventador está en su mano. Este es una obra del Señor Jesucristo.
dentro de tantos nombres que ahora ya tienen ahí un calendario con todos los nombres del Señor, bueno, y hay muchos más, el aventador del Señor para separar el grano de la paja. Limpiarás su era. La era es del Señor, o sea, el terreno, el plantío, el lugar, y todo es del Señor. Quemará la paja en el fuego. El trigo es su trigo, es la cosecha de Él. No es cualquier era, no es cualquier trigo, no es cualquier aventador, es el aventador de Él, del Señor Jesucristo. Es la era, o sea, el terreno, el territorio del Señor Jesucristo. Es el trigo, el grano que el Señor Jesucristo. Y la paja es la quema. Todo esto en un versículo es toda una doctrina que veremos, estudiamos más adelante en todo el Nuevo Testamento. No hay salvación sin arrepentimiento. Arrepentimiento significa dejar. Y a veces decimos, es que hay que dejar, arrepiéntete de tus pecados, hermano, hermana. Pues ya me arrepentí. Pero no te has arrepentido verdaderamente, porque arrepentirse es tener una revelación de aquello que ofende a Dios y que hay que dejar de hacerlo. Es muy diferente al remordimiento. El remordimiento es algo natural. Todos, de alguna manera, cuando hacen la conciencia de todos los hombres, de todos los países, hay una conciencia que Dios puso de lo bueno y de lo malo. Esa no salva, nada más es una conciencia que te guía, lo dice Romanos 2. Dios lo ha puesto en todos los hombres, pero hasta ahí. Pero arrepentimiento es una revelación de aquel que busca de Dios, que ha tenido una relación con Dios y que su contacto con Dios le revela aquello que debe dejar de hacer. Porque, en pocas palabras, hay que dejar lugar en nuestro ser, porque el plan de Dios es instalar al Espíritu Santo en tu vida. Pero el Espíritu Santo no puede ser instalado, así como uso un símil muy burdo en una computadora, etcétera. Vas a instalar un paquete, pero no hay cupo. No sirve. Tienes que quitar toda la basura en la memoria y todos los programas que no estás usando para que este nuevo quede perfectamente instalado con todo su poder. Perdón por usar estos ejemplos pero creo que es necesario entender esta parte, porque muchas veces se nos dice, arrepiéntete, ¿y para qué me arrepiento? Pues porque sí, arrepiéntete. Es que si no te arrepientes, no hay lugar para que Dios obre en tu vida, porque a lo que estás atado ocupa mucha memoria, ocupa mucho poder en tu interior. Te está nublando la mente y todo tu entendimiento. Y si tú quieres caminar con un Dios santo, has de ser santo. ¿Y qué cosa es santidad? En pocas palabras, muy sencillo. No uso versículos, nada. Hay muchos. Pero santidad es pensar como Dios piensa. Llegar a pensar como Dios piensa. Y querer hacer las cosas que Dios
hacer a través de ti. Eso es santidad. Conocer a Dios, saber cómo piensa. ¿Y cómo lo vas a conocer? ¿Te vas a ir con el chamán o con el brujo? No, la palabra de Dios inspirada. Dios no comparte su gloria con nada. Dios no va a poner su gloria en ti compartiéndola con Belcebú. ¿O sí? Dice Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Belcebú y la gloria de Dios? Dios no va a compartir su gloria. No se puede acomodar las dos cosas, la vida pasada y la novedad del reino. Miren, no se puede. El pueblo de Israel, que salió de Egipto, fracasó. ¿Y saben por qué? Porque no creyeron. ¿Qué cosa fue lo que no creyeron? No creyeron que el Dios que abrió el Mar Rojo y destruyó el ejército de Faraón, el más poderoso de la tierra en esa época, que ese Dios no creyeron que tendría el poder para ubicarlos en la tierra prometida. Dudaron, sacaron pretextos para no entrar, que había gigantes, que había ejércitos. No quisieron cruzar el Jordán. Y si no quisieron, pues no entraron y murieron en el desierto. No se arrepintieron. Lo que ellos estaban pensando todavía era en Egipto, porque en Egipto, aunque eran esclavos, y el Egipto es símbolo del pecado, ¿verdad? Pero el pecado mantiene entretenidos a muchos, a la humanidad. Les da de comer, los mantiene entretenidos, les pone Netflix, series, espectáculos, algo que hacer, en fin, bla, 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 bla. Dice, no se arrepintieron para aceptar la tierra de bendiciones que Dios les tenía preparados. A los creyentes de hoy en el nuevo pacto, cruzar el Jordán equivale a conocer la cruz y estar dispuestos a morir con Cristo. Realmente, para entrar en tierra de bendición, en tierra victoriosa, la vida victoriosa. Y el Señor me dijo, Señor, ¿puedo usar este símbolo? Sí. Vida victoriosa. La vida victoriosa no es cuando cruzaron el Mar Rojo. El Mar Rojo fue puro milagro. El Señor abrió el Mar Rojo y les dijo, pasen, por la pura gracia. Ellos lo que hicieron fue apurarse y pasar esa noche con todo su ganado y todo, y ya. Dios hizo todo, la gracia. El Mar Rojo es cuando somos salvos. Tú no sabes ni qué pasó. Oraste que el Señor entre a tu corazón, que te asegure que eres salvo. No te comprometes a nada, nada, nomás dices, me siento mejor, tengo una paz interior. Pasaste el Mar Rojo, pero estás en el desierto. En el desierto hay desafíos. Y el principal enemigo para el creyente, que lo fue para los hijos de Israel en el desierto, y para el creyente en el desierto, el creyente del nuevo pacto en el desierto, es el yo. Tu yo sigue mandando.
Tu yo sigue existiendo, tu yo sigue y cada vez como que dice, ya veo que le estoy perdiendo la batalla, pues voy a ser más demandante. El yo te quiere controlar más. Y la única manera de que el yo muera es ir a la cruz. No hay otra. El Señor, como visión, y se los digo abiertamente, me dio un calendario que ya la pastora puso allá a la entrada de la cruz. Porque no podemos decir, yo ya soy salvo, no necesito ir a la cruz, ya Cristo murió por mí. Cristo murió por ti, pero tu yo sigue mandando. Y si no vas a la cruz y decides morir, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el precioso Filipenses 3:10. A ver, Filipenses 3:10. Hermosísimo. Versículo de oro para entender. Filipenses 3:10. No, esa es tercera de Juan 1:10. Filipenses. Ahí está. Si pueden poner desde el 9, por favor. Y ser hallado en él, lo leemos juntos en voz alta, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora el 10. A fin de conocerle, me detengo aquí, a fin de conocerle. Esto va dirigido a una iglesia cristiana, la iglesia de Filipenses. Y Pablo les está diciendo que deben conocer a Cristo. ¿Y cuántos cristianos hemos hecho nuestra decisión por Cristo y no le conocemos? Pues sí, no le conocemos. Estamos conociéndole. Él ya nos conoce desde que nos concibió en la mente de Dios. Pero nosotros no, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y aquí viene, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y esta es la muerte del yo. El yo no muere antes. El yo muere cuando tú llegas y le conoces el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. No en sus días felices de predicación o cuando dio mucha comida, muchas gentes, no, en su muerte, semejante a él en su muerte. ¿Cómo murió el Señor, nuestro Señor Jesucristo amado? Solo. Le pusieron de compañeros a dos malhechores, pero esencialmente estaba solo. ¿Estás dispuesto a unirte a él? ¿A participar de sus padecimientos? Eso es la única manera que tu yo, ese yo que no te ha dado paz en todos los días de tu vida, que te ha estado atormentando con diferentes situaciones de todo tipo, debe morir. Debe morir. A la vida victoriosa se llega en medio de batallas y el propósito de las mismas es morir al yo para que Cristo viva en mí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, identificarme en sus padecimientos.
Esta es una ley, hasta que el yo y su dominio sean rotos, entonces podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Habrá alguien que me diga, no, estás mal, hermano. Si yo hago oración por ti y en este mismo momento el Espíritu Santo te va a controlar y te va a hacer que te retuerzas y que te caigas y que hagas movimientos extraños. No. Es un acto de tu voluntad ante la cruz de Cristo que te es revelada los padecimientos del Señor, que tú desees morir. Que tú disiernas que tu yo no te ha ayudado en nada en tu vida, que te ha atormentado, que te ha traído cosas terribles, que no te ha dado paz un solo momento, un solo día de tu vida, y que estés dispuesto a tirarlo. Esta enseñanza es tremenda, hermanos. ¿O no? A veces dice uno, pues aquí estamos nosotros, pero dejamos en casa o no sé, en algún lugar, en un hospital, una gente atormentada que está pensando en qué será de su vida, qué le va a pasar, que esta enfermedad o que esta carencia o que este trauma y no tiene paz, ni la tendrá, porque el yo es terriblemente cruel. No se compadece de ti, es el mismo maligno que controla. Cuando estabas en Egipto, claramente no conocías de Cristo, pues estabas en el mundo y el que mandaba sobre ti pues era Satanás. Ahora ya lo sabemos. Cuando viniste, cruzaste el Mar Rojo, alguien te presentó, quieres conocer a Cristo, quieres a Cristo en tu corazón, sí. Tú estás en el desierto, pero no te has arrepentido, el yo sigue vivo, renuncia a ofrecer el espacio para que el Espíritu Santo more y opere en tu vida. Y esto es por revelación. En el momento en que tú le pidas y aceptes la revelación de Dios de que lo hagas y de que para ti el Señor tiene una vida victoriosa, pero hay que cruzar el Jordán. Y miren que en dónde predicaba Juan el Bautista, en el Jordán. El arrepentimiento. Se necesita ver la cruz y arrepentirse. Lo dice ya el nuevo pacto, Hechos 2:36, renunciar y ofrecer el espacio para que el Espíritu Santo more y opere en tu vida. Es una revelación. Yo no puedo lograr hacerlo por ti, por más ungida que sea mi oración. Tienes que tú recibir la revelación para ti, buscarla, decir, no estoy completo, Señor, te conozco, pero no lo suficiente, no tengo victoria. Quiero que el Espíritu Santo opere en mi vida. Y me salió por ahí un ejemplo, pero concluyo. Satanás gobierna en Egipto, porque gobierna a través del pecado. Ya en el desierto, una vez que has pasado el Mar Rojo, pues Satanás hace tratos y controla en el desierto, sigue controlando. Ya tienes a Cristo como Salvador, pero todavía estás en tratos con Satanás, andas en el desierto. ¿En dónde fue tentado Jesús con Satanás? ¿Y qué tipo de ofertas les hizo Satanás? En el desierto. Le ofreció de todo, porque Satanás sabía que todos caían, ¿verdad? Te ofrezco esto, caes. Ah, ¿no te interesa esto? Pues te ofrezco esto, te ofrezco el poder,
te ofrezco la carnalidad, te ofrezco esto, a ver por dónde caes. Y le ofreció de todo al Señor en el desierto. Y el Señor dijo, no. Pero pues el cristiano carnal, pues entra en tratos, ¿verdad? Bueno, un poquito. Conoces a Cristo como Salvador, pero no lo conoces como Señor. Pero no puede vencer porque Satanás entra por el yo activo. Mientras el yo siga activo, por allí Satanás entra a hacer su oferta. Pero aquí ya está vencido. El creyente está dispuesto a cruzar el Jordán para entrar en la tierra de las promesas. Y lo va a hacer, tiene fe. Pero pasa la cruz, ¿verdad? Filipenses 3, el poder de la resurrección y identificarme en sus padecimientos y conocer quién es mi verdadero enemigo. Mi verdadero enemigo no está afuera, está en mi yo activo que hace tratos con Satanás. ¿Quién mete el miedo? Satanás, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Quién mete el temor, Ahora con tanta enfermedad, pues yo tengo relación con personas de muchas clases sociales y veo que hay cristianos que tienen un gran temor a las enfermedades y compran sus seguros de gastos médicos mayores, la mayor cobertura para que ante cualquier resfriado, cualquier cosita van al hospital para que los atiendan. Y pues en el hospital pues los tienen 2, 3, 4 días y cada día cuesta no sé cuánto, pero el seguro lo paga. Pero ¿qué tal el que no tiene, pero tiene fe? El seguro de gastos médicos te trae medicinas, te trae doctores, te trae lo que quieras, pero no te trae salud. El único que da la salud es Dios. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero así es. Me ha tocado ver personas que dicen, no, este jarabe ya no me sirve, ya no me quita la tos, esto, lo otro. No es el jarabe. Ten fe y confianza. El Señor te la va a quitar. Ahí te traigo los jarabes que quieras, pero Él es el que da la salud. Testimonios hemos oído y seguimos oyendo. ¿En quién confiamos? ¿Nuestro ego yo está activo o ya murió con Cristo y está operando el Espíritu Santo? Pregunto. En el ejemplo del Antiguo Testamento que me dio el Señor es el caso de Jonás, capítulo 2. Fíjense que Jonás era un hombre bueno, profeta de Dios, ungido, y de tal manera era único en su generación que Dios le encargó una tarea, que si yo les digo qué tarea le encargó Dios a Jonás, equivale esa tarea de ir a Nínive a predicar al rey de Nínive y a todos los habitantes de Nínive, a ir a Pekín, a predicarle al presidente de China y a todos los funcionarios de China y ciudadanos. A eso equivale. La nación más poderosa era Nínive. Y Dios le dice a Jonás, ve y predique en Nínive. Empieza por el rey. La historia está allí en el capítulo 1. No quiere ir Jonás.
el barco en que iba se iba a hundir, y lo echan al mar y lo traga un gran pez. Lo que nos interesa es, en el capítulo 2, del 1 al 10, ¿cómo fue esto del pez? ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros? Muchos se quedan en que no hubo tal pez, que es una fantasía, bla, bla, bla. Sí hubo pez. Lo leemos del 1 al 10. Entonces oró Jonás, ya estaba dentro del pez. Imagínense qué ambiente había allí, adentro de un pez. Desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Jonás tenía fe. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Estaba la fe de Jonás activándose. Jonás no había ido a Nínive porque no creía que ese Dios que lo enviaba a Nínive tuviera el poder para sostenerlo en Nínive. Por eso no quería ir. No es que fuera flojo, estaba muy lejos Nínive, pero Jonás estaba dispuesto a caminar y llegar, pero no creía hasta ese momento en el Dios que lo mandaba, que lo pudiera sostener en Nínive. Y dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Estaba surgiendo en Jonás una fe especial, estaba surgiendo en Jonás un cambio, un arrepentimiento. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas del mar se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, porque decía Jonás: no me he muerto, aquí estoy vivo adentro del pez. No puede ser más que por el poder de Dios. Yo ya debería de haber sido engullido por los jugos gástricos de este pez. Pero hay un Dios poderoso que me mantiene en vida adentro de este pez inmenso. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Puedes orar a Jehová desde el vientre de un pez. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí está el secreto. Los que siguen vanidades ilusorias. Hay muchos en la iglesia y en las iglesias que siguen ¿qué? Vanidades ilusorias. Vanidad es vaciedad. Ilusoria es algo que no existe. Algo vacío y algo que no existe. Sin embargo, lo están siguiendo. Y corren el riesgo de abandonar la misericordia de Dios. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Estaba ofreciéndole sacrificios a Dios desde el vientre del pez. Y luego dice algo muy importante: pagaré lo que prometí. Se arrepiente. Se arrepiente de haber dado la espalda al plan de Dios. Porque Dios contaba con Jonás. Dios no hace las cosas neciamente. Dios contaba con Jonás para ir a Nínive. Pero Jonás hasta ese momento no había querido. Pero ahora ya quiere. Dice: pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿En qué momento fue salvo Jonás? Cuando se dio cuenta de que nada importaba más que la voluntad de Dios. Allí Jonás fue santo y se acercó a la santidad de Dios.
La conclusión, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Como el mensaje habla de la alabanza y la glorificación a Dios, vamos a tocar ese tema, quizás no tan extenso, pero miren, hay 3 ofrendas con sacrificio en la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro 2:5, si me quieren poner 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que en la casa de Dios, la iglesia, que somos piedras vivas, edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estamos aquí en la iglesia y venimos, según la palabra de Dios, 1 de Pedro 2:5, a ofrecer sacrificios espirituales. La Biblia abunda en 3 tipos de sacrificios. En Romanos 12:1, pónganlo, 12:1, habla de que nuestros cuerpos los ofrecemos a Dios en sacrificio vivo. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta era la descripción de un corderito. El corderito era vivo, santo porque era puro, no tenía ningún defecto y estaba vivo, y ese sacrificio del corderito era agradable a Dios y Dios lo aceptaba, y así fue todo el antiguo pacto. Pero ahora dice, el Señor nos pide que nosotros seamos, atendiendo a la voluntad de Dios, ese sacrificio, nuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y ese que sea nuestro culto racional. O sea, el culto racional no es venir y saludar a los hermanos y esto y lo otro, y feliz año y todo esto. El culto racional que dice la Biblia es que venimos juntos, unidos y diciendo, Señor, pues ofrecemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como el corderito que se pone en el altar. Y ese es nuestro culto racional. Implica sacrificio. Si tú llegas ya al final del servicio porque le diste prioridad a otras actividades, pues no hiciste mucho sacrificio. Llegaste barriéndote. Veniste temprano a abrir la iglesia, apoyaste, ayudaste, oíste que estaban afinando los instrumentos, oraste. Sacrificio santo, agradable al Señor. No te ganas la salvación con eso, pero ese es el propósito de la iglesia, según y este Romanos 12:1. Ahora en Hebreos 13, si me ponen Hebreos 13:15, está el segundo sacrificio que pide la Biblia. Así que siempre ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. La alabanza es un sacrificio, es un sacrificio espiritual, fruto de labios que confiesa su nombre. Y el tercer sacrificio que muestra la Biblia, Hebreos 13:16, que sí, el versículo que sigue. Así que, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Son los 3 sacrificios, nada más nos pide. Pero ya dice, pues ya es bastante. Nuestro cuerpo, eso de que decimos, no, mi cuerpecito, yo decido. No decides. Tu cuerpecito es del Señor. Así de bonito. Tu cuerpecito es del Señor. Límpialo, higienízalo, perfúmalo, ponle lo que quieras.
pero es de Él. Según Romanos 12:1. Puede ser que tú tengas otra versión de la Biblia. Y si quieres servirlo en grupo y aquí en la iglesia, pues el sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesa su nombre. Termino con este versículo y le pido sacrificio de alabanza al grupo, que no, para ellos no es sacrificio, que suban. Isaías 40:31 dice, orar, glorificar, alabar. Fíjense qué interesante lo dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Orar, glorificar, alabar son las alas de águila que nos hacen volar alto. Amén. Y si tú quieres hacerlo, ponte de pie. Orar, glorificar, alabar. Hazle así con tus... ¿Tienes dos brazos? Pues no le vais a pegar al vecino, pero sí hazle como alas de águila. Orar, glorificar, alabar, son las alas de águila que nos hacen volar alto, correr.